Pero bueno, para analizar todas estas cosas estamos en diálogo con Juan Pablo Enríquez, contador de la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente del Instituto Nacional de Capacitación Política INCAP, docente de Economía de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y miembro del colectivo EPA, Economía Política para la Argentina. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Fernando. Buenos días para toda la audiencia del ET14. ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos evocando en el Día de la Memoria, el 24 de marzo del 76, pero en el caso que nos ocupa con vos, tiene que ver con esa política económica y su relación con la política que llevó adelante la dictadura, ¿no? Sí, recién lo escuchaba Martínez de Oz. Se me venía un poco a la mente algunas expresiones y programas políticos que también se plantean en la actualidad, ¿no? Cuando se habla de libertad, no hace mención a otra cosa más que a la libertad de mercado, ¿sí? Con un Estado ausente, con un Estado que no regula, y cuando el Estado está ausente y el Estado no regula, los que sufren y los que padecen eso son los sectores populares, la clase trabajadora, porque existe concentración de la riqueza. Pero contextualicemos un poco qué pasaba en aquel tiempo, aquella dictadura que en muchos casos del sistema educativo y demás generalmente nos enseña como que fue un golpe cívico y militar y demás. Por ahí me parece que hay una debilidad en nuestro sistema educativo en plantear también como un cambio de rumbo económico, ¿no? Porque el verdadero poder del mundo es el poder económico, y a partir de allí la Argentina instrumentó un nuevo modelo económico que fue el de valorización financiera. ¿Cómo eran las variables en aquel tiempo a mediados de los 70, previo a la dictadura? Argentina tenía pleno empleo, 3% de desocupación, tenía la mejor distribución de la riqueza de toda su historia, 50% para el capital, 50% para el trabajo, y teníamos un nivel de endeudamiento prácticamente nulo y sumamente manejable, que era de 8.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Qué pasó luego de la dictadura y de todo ese descalabro que tuvieron que hacer en términos de llevarse 30.000 vidas de inocentes para instrumentar justamente un modelo neoliberal que ya había tenido su primera incursión, su primera experiencia en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile? Luego de que transcurriera la dictadura hacia finales del 82, 83, la Argentina tenía una deuda de 45.000 millones de dólares. Y de esos 45.000 millones de dólares, 23.000 habían sido una estatización de deuda de los sectores privados, ¿sí? En lo que muchos consideran fue uno de los actos de corrupción más importantes de nuestra historia. Es decir, que todo el conjunto de la población le pagó a las 70 familias más ricas un endeudamiento irracional, digamos. Un señor Cavallo fue el responsable, ¿no? Exactamente, Cavallo estaba al frente del Banco Central de la República Argentina con un tal Melconian, que también está deambulando por los medios hoy en día defendiendo esas ideas. Bueno, este modelo económico que pasó también a la etapa democrática fue el que eclosionó en el año 2001, pero tenía como principal vertiente la incorporación de una apertura irrestricta de importaciones, ¿sí? Una libertad de mercado que destruyó el empleo, que destruyó la industria nacional, que destruyó el salario, ¿sí? Y daría la sensación, más allá de un interregno que tuvimos hace un par de años en Argentina, que aún, y sobre todo desde el paradigma cultural, no hemos podido salir de aquella situación de temores y de esa consecuencia dramática que es considerar al Estado como algo negativo, ¿no? El Estado, y fíjense que tenemos una experiencia reciente, es el que nos salva la vida, como pasó con la pandemia y el COVID-19. No vamos al mercado a pedir ayuda. Y si no regulamos el mercado, lo único que termina ocurriendo es una estrepitosa concentración de la riqueza, como pasó en aquel tiempo. Ellos vinieron a romper esa ecuación que era 50 para el capital, 50% para el sector asalariado, digamos, estamos hablando de la distribución del PBI en la economía, y vinieron a romper justamente con esa ecuación, destruyendo la capacidad adquisitiva de los sectores asalariados y generando un enorme negociado con lo que fue la primera incursión de la bicicleta financiera, para que vengan inversores extranjeros con dólares a través de tasas de interés muy altas en pesos, pudieran
generar recursos que no se generaban en ningún lugar del mundo a través de una tasa de interés alta, y después se fugaron esos dólares. Para fugar esos dólares el país se tuvo que endeudar. Ese ciclo es el mismo que se repitió en el periodo reciente 2015-2019. ¿A qué voy con esto? Que es imprescindible que generemos, cuando hablamos de memoria, es imprescindible que generemos esquemas de conciencia para no volver a cometer los mismos errores, porque de eso depende la calidad de vida y la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Juan Pablo, te invito a que escuchemos un nuevo audio otro audio de archivo. Perfecto. De José Alfredo Martínez de Oz. Lo escuchamos. Dale. Deseo referirme brevemente a la inflación. Evidentemente, esta ha tenido en el país características muy importantes, muy especiales, que las distinguen de las que existen en muchas otras partes del mundo. En primer lugar, por el muy alto nivel que había alcanzado. Desde aquel 920% anual que encontramos al comienzo de nuestra gestión para los 12 meses anteriores, y que en realidad era mucho mayor, rayando en la hiperinflación, si consideramos que simplemente el mes de marzo de 1976 el índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%, lo cual anualizado implica un nivel de 17.000% anual. Es decir, que en un momento de nuestra vida, en un mes de la vida de los argentinos, se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que anualizado es equivalente al 17.000%. Ello da una idea de dónde hemos partido. Al mismo tiempo, hay que recordar el grado de persistencia de este fenómeno inflacionario en el país, que salvo en algunos periodos de excepción, ha existido predominantemente sobre todo el periodo que viene desde la posguerra. En tercer término, las características particulares del programa económico, que no solo aspiraba a reducir la inflación, sino que debía llevar a cabo al mismo tiempo una profunda transformación de las estructuras económicas, como he explicado. Y muchas veces estos objetivos básicos y profundos de transformación han tenido efectos negativos en el corto plazo con respecto a la posibilidad de decrecimiento más rápido de los precios. Por ejemplo, la liberación de las tasas de interés, la liberación de los alquileres, la reducción de los o eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Bueno, Juan Pablo, estabas escuchando. Tema inflación. Sí, totalmente. Veníamos de una época donde se había instrumentado el Rodrigazo, ¿no? Recordemos que Celestino Rodríguez, que era ministro de Economía de Isabel Perón, fue detenido, pero había un actor fundamental ahí que era el viceministro de Celestino Rodríguez, que fue el que armó todo el plan económico y fue funcionario de Martínez de Oz, ¿no? Es como que generaron el ambiente propicio ya en una democracia que estaba debilitada por la muerte de Juan Domingo Perón para sustentar desde la teoría el golpe militar. Y obviamente después llevaron adelante ese plan económico, social, político y cultural macabro. Martínez de Oz forma parte de la oligarquía argentina, él proviene de la sociedad rural y obviamente, como pasa con la mayor parte de los economistas liberales y ortodoxos, defienden intereses de clase que no tienen nada que ver con los intereses populares. Y como decía Scalabrini Ortiz, cuando los economistas hablan en difícil, como pasa en muchos casos, y en la actualidad se ve mucho eso, es porque están tramando algo que va en contra de los intereses del pueblo y es porque te están jodiendo. Bueno, sería importante que reeditemos esos discursos para poder llevarlos un poco a la actualidad. Creo que su mejor alumno terminó siendo Domingo Felipe Cavallo, un actor central en el descalabro de los desarrollos históricos que tuvo nuestra Argentina en las últimas décadas. Igual, sí, tal vez el mejor alumno, como vos decís. Ha tenido otros alumnos no tan brillantes, ¿no? Se me ocurre un tal Duhovne, por ejemplo, menos importante, pero... o Sturzenegger, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual, cuando digo mejor alumno lo planteo en términos de defender esos intereses, ¿no? Que son intereses opuestos a lo de las mayorías populares, sí. Sturzenegger, por ejemplo, que fue fue el secretario de Política Económica en el gobierno de la Rúa, era el número 2 de Cavallo, después tuvo
la función de ser el presidente del Banco Central en la segunda reedición de este modelo de valorización financiera, porque muchas veces, y siempre lo planteamos en clases con los alumnos, es interesante plantear la economía desde modelos económicos, ¿sí? Y ese modelo económico se volvió a reeditar en Argentina, entonces eso plantea que hemos tenido una profunda crisis desde lo cultural y lo político que no hemos podido sortear, digamos, y que vienen a estos gurúes financieros a plantearnos la felicidad, y esa felicidad es para unos pocos en detrimento del sufrimiento justamente de la mayor parte de la población. Ojalá, y después de haber pasado varias décadas de este acontecimiento, encontremos esos caminos de conciencia y de memoria para no volver a cometer nunca más estos errores y para justamente caminar desde una perspectiva popular para alcanzar los mayores niveles de felicidad verdadera, de realidad efectiva para el conjunto de nuestra población. Juan Pablo, tengo 2 minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte porque esta conmemoración de hoy, de este 24 de marzo, se da en medio de una situación muy particular. Tenemos otra vez el Fondo Monetario prácticamente dentro de la economía y de las decisiones que se toman en el país. ¿Cuál es tu análisis? Sí, bueno, en estos 2 minutos decimos que el Fondo Monetario, como en aquel tiempo, volvió a intervenir en la economía del país, en la gestión de Cambiemos, en el año 2018, y lamentablemente la Argentina en este tiempo tuvo que negociar bajo una situación de debilidad, que yo no diría que se llamaría negociación, sino una imposición de condiciones por parte del Fondo Monetario Internacional. Creo que la instancia que tiene el gobierno en este tiempo que le queda hasta finalizar su mandato es la de generar un esquema de recaudación de divisas a aquellos sectores que han sido los verdaderos culpables del endeudamiento, aquellos que han fugado las divisas de manera irresponsable en estos procesos de endeudamiento, y sobre todo poner el ojo de la regulación y del control en aquellos sectores que están vinculados a la exportación, a la subfacturación, a no liquidar las divisas como corresponden, y no que tenga que ver con un nuevo ajuste para nuestro pueblo, porque los niveles socioeconómicos del país no dan para más, así que hay que proteger al pueblo y hacer pagarle las deudas a aquellos que se han beneficiado a lo largo de nuestra historia. Juan Pablo Enríquez, gracias por este contacto. Un abrazo. A ustedes, Hasta abrazo luego. grande.